Hola, buenos días. Hoy es sábado 13 de marzo. Nos hemos tomado unas horas un poco de relax. Parece que son días complicados, lunes ejecutiva de Ciudadanos, y lo que uno ve en estos momentos, vamos a entrar directamente al análisis, es esa sensación de que la actividad, digamos, a ver cómo lo podemos decir esto, no diremos aquello de acaba dando la razón o no acaba dando la razón, pero sí aquello que es más práctico, que hacer el análisis desde la objetividad se convierte en este país en un ejercicio peligroso, vamos a decirlo así. Hoy viendo columnistas, periodistas, de esos que estaban debajo, digamos, del sonido de Ciudadanos que de golpe se han vuelto confirmadamente peperos o otras cosas, esos movimientos extraños que confirman eso que siempre hemos dicho, que cierta parte del periodismo en este país, por no decir la mayoría, está vendido realmente a la política. No existe cuarto poder en este país, hoy lo hemos visto, los vaivenes, los movimientos, los oles, los no sé qué, y el análisis cero, cero, cero. Poca gente se dedica a analizar, poca gente se dedica a pensar, ya no hablamos con inteligencia, y poca gente se dedica a hacer valoraciones de lo que puede llegar a suceder. Hoy recuerden, el héroe parece ser Teodoro, algunos llevamos días diciendo que más que héroe ha sido el que se ha encontrado de casualidad con un tema que desconocía, vamos a explicarlo nuevamente para aquellos que no lo entiendan, y volvemos a decir lo mismo. Algunos dicen gana el PP y algunos decimos no, pierde Casado. Y esa es la realidad que algunos vemos y que algunos llevábamos semanas diciendo, o incluso meses. Hacía falta un clic que ha venido desde Murcia, un clic que se ha llevado por delante toda esa tranquilidad en la navegación marítima de Redondo y Sánchez, gracias a un grave error de Iván Redondo, a un desconocimiento de la realidad, a un clasismo, diríamos incluso, de pensar que Murcia no le importaba a nadie. Y ciertamente, vamos a decirlo así, pues en política importaba poco, pero a veces lo que importa poco acaba siendo el detonante que algunos necesitaban para hacer saltar lo que hemos denominado la Santa Bárbara del galeón de la política española. ¿Gana el PP? Algunos diríamos la frase, la complementaríamos un poco. Gana un nuevo PP. Gana un nuevo PP, pierde el PP de toda la vida, Casado más cerca que nunca de ser desbancado. Teodoro, bueno, tendrá la gloria de estos días, tendrá las historias que explicará a sus nietos, pero sinceramente, le cogieron como a todos, de improviso, nadie se lo esperaba, y algunos reaccionaron ágilmente, haciendo política, y estamos pensando en Miguel Ángel Rodríguez, y otros reaccionaron tarde, mal y nunca. Hablamos en este caso de Inés Arrimadas. Inés Arrimadas, que como hemos dicho, lunes ejecutiva, vamos a ver qué hace. Todavía quedan algunos irreductibles por internet, por las redes, defendiendo lo indefendible, empezando por el Mundo Val, que a uno le sorprende que una persona a la talla intelectual, y hay que decirlo en voz alta porque la tiene, sea capaz de no ver más allá de su líder, y sorprende porque esos movimientos erráticos de Arrimadas llevaban pasando desde hace tiempo y solo hacía falta ese momento, esa situación para estallar. Ayer, recordemos, decían que le había engañado el PSOE. En fin, en política decir que te engañan es como lo que hace el PSOE, decir de que hay unos tránsfugas a los que han pagado para cambiar el voto. Según parece, cuando se reúne luego el PSOE o amigos o gente cercana con exdiputados de Vox en Murcia, debe ser para ofrecerles ser demócratas y vivir bien. En fin, estamos con una clase política que los navajeos parecen la constante. Y algunos creemos que en política, como en prensa, está bien discutir, está bien incluso negociar, está bien todo, pero ha de haber unos principios mínimos. Y esos principios no solo no se han respetado, sino que se han alejado bastante de la realidad. Y lo vemos sobre todo, vamos a centrarnos más en este momento en el tema periodístico, donde ves gente que hacía una defensa a ultranza de los movimientos anteriores de Inés Arrimadas, que algunos ya criticábamos, no por criticar, sino porque desde el análisis veíamos que eran incoherentes, y ahora resulta que donde decían dime, ahora dicen direte.
vamos a decirlo así. El disparate de la prensa, el disparate de los columnistas, el disparate de aquellos que solo saben navegar cuando el viento va a su favor. Gente que no sabe analizar más allá de la O a un canuto, gente que se dicen analistas políticos y lo que realmente son vividores, bebedores y gente acostumbrada a que le hablen a una oreja y esa transmisión baje directamente a la boca, de la boca suba ligeramente al cerebro y del cerebro se convierta en una plumilla para escribir. La inteligencia en todo ese proceso desaparece, se extingue. No parece que sea necesario explicar de quiénes hablamos, pero es tan obvio y tan lamentable que es la realidad que vemos a diario. Hacer análisis político en este país es como decíamos, una aventura de riesgo, es un deporte casi de riesgo, y no porque haya gente que lo pueda criticar o no, no porque haya gente que lo pueda insultar o no, no porque haya gente que puedas, no sé si la palabra es adivinar, pero sí crear escenarios que puedan convertirse en más reales que otros, sino porque al final hacer el análisis no es algo, como algunos creen, de saber una información, sino es algo bastante más complejo, es de tener muchas informaciones y saber analizarlas. La gran diferencia que tenemos en la política de este país, y de ahí la explicación que viene el tema de Teodoro, el señor de la aceituna, es clara y por no decirlo, rotunda. Algunos creen que por saber una simple información ya son capaces de generar respuestas. Y eso en el siglo pasado estaba muy bien. Es lo que explicaremos en el programa que vamos a hacer especial sobre el CNI, que ahora la clave no es tener información, ahora la clave es analizar mucha información para sacar un buen resultado. Algunos creen que todavía, como en las prácticas de inteligencia o de espionaje, esto funciona por tener un papelito que me pasan debajo de una mesa y con ese papelito soluciono el mundo. Pues no, señores políticos, no, señores de la prensa. La información, por suerte, ahora está disponible en muchos aspectos y el gran problema no es leerla, el gran problema no es escribirla, el gran problema es simple y llanamente interpretarla. E interpretar la información en este país lo hacen pocos, muy pocos y algunos incluso de forma miserable. Y esa es la realidad que nos lleva, y el escenario, el que siempre estamos comentando. Desaparecerá Ciudadanos. Si alguno pregunta cuándo, será el lunes, el martes, pues el mes que viene o el siguiente, o vaya usted a saber cuándo. Lo importante ya no es la fecha, lo importante es el mensaje. Y el mensaje es que Ciudadanos, como llevamos diciendo desde hace semanas y meses, estaba llevando una política equivocada que le iba a llevar a la desaparición. Faltaba el clic, faltaba el momento, faltaba esa tormenta que parecía que con un barco medio descacharrado no iban a superar, y ahí la tenemos. Pero lo dijimos y lo volvemos a insistir. Podemos también va camino de la desaparición. Actualmente funciona simplemente porque está intubado en la UBI, digamos, del gobierno, porque si no, su representatividad es nula o menos todavía. Recordemos, 0 en Galicia, encuestas, 0 en Madrid, resultados paupérrimos en otras comunidades, incluso en Cataluña, que mantuvo el número de diputados, recordemos que perdió casi 100.000 votos. Esa es la realidad de Podemos, partido en extinción, que como Ciudadanos un día u otro se alejará de la realidad y desaparecerá. La gran diferencia que decimos de Ciudadanos, pues vaya usted a saber qué fecha será. Podemos parece más sencillo, será cuando salga del gobierno. No tiene más explicación, no tiene ni capacidad, ni carácter, ni personajes para llevarlo. Recordemos que incluso ahora en la candidatura de Madrid rechazan a Isa Serra, esa condenada, por cierto, que algunos creemos que debería estar en la cárcel, como cualquier ciudadano condenado, y están buscando candidato. Imagínense la improvisación, que ya reniegan del candidato, como hacía el PSOE, por cierto, con Gabilondo, que al final, como se ve, y informamos que Robles no tenía la voluntad de apuntarse al carro porque sabía que era un suicidio, pues se quedan con Gabilondo, un perdedor, y parece que dan por perdido ya el tema de Madrid. Podemos 3/4 de lo mismo. En vistas a desaparecer, habrá que ver cuándo. Pero esta
tormenta va a mover muchas más cosas. Y la clave, como llevamos diciendo también mucho tiempo, es el PP, pero no el PP de Casado. Casado amortizado, vamos a decir amortizado, por no decir pérdida de dinero, si fuera una inversión económica, es de aquellas que te baja tanto el valor que dices, oiga, hay que quitárselo de en medio porque si no vamos a perder todavía más. Esa es la realidad de Casado. Y pensando ya muchos en ese nuevo, entre comillas, PP. Un PP nuevo que tiene que tener esa tendencia que hace Ayuso, que hace Almeida incluso, que por cierto no hace Feijóo, de abrir el escenario a unos laterales, digamos, más amplios, vamos a decirlo así, y eso puede conllevar, que lo vamos a ver en las elecciones del 4 de mayo en Madrid, el estancamiento que llevamos también anunciando mucho tiempo de Vox. Vox tiene por dónde crecer, pero tiene un límite hasta dónde crecer. Lo decía el propio Santiago Abascal el otro día, frase que hemos repetido en innumerables ocasiones porque parece de esta cosecha, que hay zonas del escenario político, lo que nosotros denominamos el 7, incluso el 6, el 5 obviamente, donde no pueden llegar con su mensaje. Y ahí es más fácil que un partido como el Partido Popular extienda su mensaje al 7 y al 8 sin llegar obviamente al 9 y al 10. Lugares donde permanecerá con una proporción de apoyo en muchos casos Vox. ¿Por qué Vox? Y lo dijimos en el caso de Cataluña, gran error creemos de Alejandro Fernández, no debía haberlo atacado. Debía haber hecho algo simple y llano y que demuestra, digamos, el análisis de la política. Haber dicho, señores, ahí tenemos a Vox, que está un poco más a la derecha que nosotros, son tan demócratas como nosotros, porque eso hay que decirlo con mayúsculas, y más ahora, y algún día quizás sean necesarios, pero nuestro mensaje es diferente al suyo, el nuestro está más centrado, el suyo lo respetamos, pero no lo atacamos. Y ese problema conceptual que tenía o tuvo Alejandro Fernández de la mano de Pablo Casado, parece que no va a pasar con Ayuso. Y es ese nuevo round que vamos a ver el día 4, donde vamos a ver una postura del PP que va a criticar obviamente a Vox, porque son partidos opuestos en ese sentido, pero donde va a partir de un concepto creemos básico, el respeto, la conciencia de que es un partido democrático, no esos estigmas de la derecha, ultraderecha, no sé qué más sabemos. Y eso le va a posicionar en que mucho votante de Vox, aunque alguno aún no lo crea, acabe viendo que la utilidad de su voto pasa más por Ayuso que por el propio candidato de Vox, que en un momento dado obviamente podría apoyar o no a Ayuso, pero que están ahí con esa función, digamos, de aglutinar una parte del escenario más alejada de una centralidad del PP, donde en todo caso hay que recordar que Casado pinta poco o nada. Del señor de la aceituna, bueno, está bien que explique sus historias, está bien que pueda explicar a sus nietos lo que hizo en un momento dado. Algunos nos sorprende que se desplazara a las 4 de la mañana a Murcia. Pensamos algunos que había toque de queda, pero bueno, según parece los desplazamientos para según quién son elementales. También sorprende estas reuniones de más de 4 personas para decidir la política de Murcia. En fin, parece que los políticos viven aparte. En todo caso, la realidad es la que es. A algunos les parece bien que Teodoro se apunte algún tanto antes de la despedida, pero no se dejen engañar. Aquí el gran hacedor fue Iván Redondo. Y es algo que, como comentaba algún medio hoy, que nos ha hecho mucha gracia, ha estado como desaparecido, como si no pintara nada. Y el gran hacedor ha sido, de la mano de Iván Redondo, una estrategia que se basaba, como hemos dicho, en algo muy básico y elemental. Regalemos a ciudadanos una presidencia de una comunidad para que puedan alardear de que presiden una comunidad autónoma, Murcia. Pensemos que nadie se va a preocupar por el asunto, perdón la vulgaridad, ¿a quién cojones le importa Murcia?, pensaba Redondo. Y parecía una estrategia incluso lógica. Quitamos al PP un poquito más, el PP no protestará porque el PP estamos en la operación salvar al soldado Casado, que bien nos interesa, y seguimos navegando por ese océano de mar tranquilo y aguas calmadas. Fíjense el detalle, que ya no por repetirlo más veces,
suena más flojo. Alguien en el PP consideró que la humillación no podía seguir a más. Alguien en el PP consideró que no valía todo. Y alguien en el PP consideró que no se podía dar más alas a ese pollito llamado Arrimadas, que estaba tranquilamente en su nidito, siendo alimentado por algunos pajaritos más grandes, vamos a decirlo así. Y ese alguien decidió que eso que no importaba nada y a nadie en política, que era Murcia, con todo respeto obviamente por los ciudadanos de Murcia y los políticos de Murcia, pues debía convertirse en la llama que hiciera estallar lo que hemos denominado la Santa Bárbara de la política española. A partir de ahí, todos improvisando. Redondo improvisando mociones de censura, importante que le hemos comentado, la negativa del PSOE de Andalucía a tirar adelante una moción de censura, tema importante para que vean que las cosas en el PSOE no van tampoco tranquilas. La sorpresa en Ciudadanos de no saber qué hacer, de golpe una moción aquí, una moción allá, nos han cogido con el pie cambiado. El PP improvisando a ver de dónde salimos, pero a remolque de la decisión de Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso. Siempre a remolque de eso que algunos ya podemos llamar el nuevo PP, un PP que puede ilusionar a algunos, puede no desilusionar a otros, pero que está claro que es el único que ha hecho oposición estos meses. Es el único que aglutina votantes y es el único que va a sumar todo lo que Casado ha restado. Y al final, el análisis, la información, los datos, lo que nos llevan es a quién intenta explicar historias y a quién le explican historias para que explique. Y ese pequeño matiz es importante y nosotros, como siempre hemos dicho, aquí seguiremos explicando historias, seguiremos escuchando las historias reales y no seremos transmisores como otros de historias que nos expliquen. Quien se las quiera creer, allá él. Siempre hemos dicho lo mismo. A veces uno va por delante, explica historias que tardan más de lo que parece en suceder, pero al menos no vienen trufadas con informaciones para marear al personal. Gran derrota de Iván Redondo, gran derrota del PP de Casado, desaparición de Ciudadanos, desaparición de Podemos, intubado por el gobierno a día de hoy, y malas perspectivas para el PSOE. Recordemos, al PSOE ahora mismo quien la aguanta es eso que sería la vieja guardia, pero no hablemos del Guerra o González, no. La vieja guardia es todos esos que se han sumado al PSOE entre 30, 40, 50 años, que han vivido del cuento durante estos 20 años, que han creado una estructura cuasi, podríamos decir, mafiosa al estilo de la que hay en Cataluña, con el independentismo, y que costará sacarlos, pero que no tienen sustitución, y ese es el gran problema del PSOE. Su sustituto natural, que podían venir de Podemos, ejemplo tipo Rejón, etcétera, etcétera, pues se están perdiendo en la tormenta. Porque las prácticas, por ejemplo, de Rejón, de casi intentar evitar que la gente vote, pues sienta un poco mal a cualquiera que tiene un mínimo de dignidad y un mínimo de democracia. Porque mire, la democracia tiene muchas cosas, seguramente tiene muchos defectos, y no lo vamos a negar aquí, pero al menos permite que una vez cada cierto tiempo la gente se cabree y vote. Cuando algunos intentan que ni eso se permita, se les puede decir de todo, pero lo que nunca se puede llamar, por ejemplo, desde ahora a Errejón ni a Gabilondo, por citar los dos ejemplos más claros, es demócratas. Porque cuando uno cree en la democracia, cree en lo que la gente vota. Y esa es la realidad que hay. Y cuando uno intenta interferir en una situación que hay y la gente duda, pues se les da la oportunidad que voten y decidan lo que consideren que es mejor para ese país. No queremos acabar este segundo café sin comentar un poco
volvemos a lo mismo que decíamos ayer, estas medidas del gobierno, que fíjense, de los 11.000, 7.000 millones que han pasado desapercibidas, prácticamente, se hablaba ayer, hoy prácticamente ya no se habla, porque son tan lamentables, vergonzosas, sin criterio, que confirman que Nadia Calviño debió estudiar economía, vaya usted a saber dónde. Algunos lo dijimos, seguramente se perdía hasta el barrio Sésamo cuando su padre dirigía Televisión Española, sentada en el sofá y no aprendía las cuestiones básicas de los personajes de aquella serie infantil. Porque no tiene mucho sentido que en el resto de Europa, y lo vamos a sintetizar rápido, se ofrezca hasta el 70% de lo facturado el año anterior, y aquí nos vayamos a fantasías de que necesitas un 30% de pérdidas. Hay tantos ejemplos que hemos leído hoy de empresas que seguramente necesitan más ese dinero para sobrevivir y que han hecho un esfuerzo para no llegar a ese 30%, porque con un 30% hubieran cerrado, que es indigno que hablen de que son medidas para todos. No, no. Son medidas pensadas, por ejemplo, estamos viendo ahora a Mediapro, que le van a dar 1.000 millones, sí, la de Jaume Roures, esos que se dedican a hacer asesinatos políticos prácticamente a diario. Pues esa es la realidad de este país. Ni en eso ha sabido este gobierno hacer una medida digna. Dijimos, hundió la economía, hundió la sanidad, hundió la tecnología, el SEPE y Seguridad Social, según parece, siguen sin funcionar, y ya dijimos que iba para largo, hundió todo. La complacencia de Casado, su mejor aliado. Lo que decimos desde el primer minuto, estos días ha ganado un nuevo PP, ha perdido el PP de Casado. Vamos a ver cómo se desarrolla el lunes el tema de Ciudadanos. Nosotros vamos a seguir informando, vamos a seguir explicando historias y, como siempre, seguimos.